Dodona fue una importante ciudad santuario en la antigua Grecia, célebre por contar con el oráculo más antiguo. Situada en la región de Épiro, al pie del monte Tómaros, este santuario era superado en prestigio solo por el oráculo de Delfos. Esto es Aventuras a pie de página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en este video vamos a explorar los múltiples edificios del santuario y a contar un poco sobre el oráculo. En este santuario se adoraba a Zeus y a dos de sus compañeras, Dione y Temis. En su honor se celebraba la fiesta de los Naya. El santuario contaba con múltiples templos, los principales dedicados a estas tres deidades y algunos dedicados a otros dioses y héroes populares, como Afrodita, Apolo y Heracles. El apogeo de este santuario se vivió durante el reinado de Pirro, quien mandó a reconstruir el santuario completo e incluyó un teatro y un estadio para la celebración de las festividades. El teatro era uno de los más vastos de Grecia, con un aforo estimado de 17.000 espectadores. Fue construido en la colina sur de la Acrópolis y se conserva de manera excepcional. Durante la época de Augusto se convirtió la orquesta en una vasta arena ovalada para poder organizar combates de bestias salvajes sin que el público corriera peligro. Al suroeste del teatro se hallaba el estadio. Fue construido al principio del siglo III a.C. para acoger competiciones atléticas y constaba de 21 o 22 hileras de asientos. El santuario también contaba con un bouleuterion, edificio donde se reunía la boule, consejos con representantes de los ciudadanos que se reunían para discutir y decidir sobre los asuntos públicos. Y también contaba con un pritaneo, que era la sede del poder ejecutivo. Para consultar el oráculo, la gente escribía sus preguntas en láminas de plomo. Mucha evidencia fue hallada sobre las consultas que se referían por lo general a asuntos cotidianos y domésticos, como la elección entre matrimonio y celibato, la legitimidad de un hijo o sobre si emprender cierto viaje. Lamentablemente, el material encontrado con las respuestas es bastante escaso. Se supone que los consultantes se llevaban consigo la respuesta escrita como evidencia de la voluntad divina. Las predicciones en Dodona se realizaban interpretando los sonidos del roble sagrado y el vuelo o gorgojeo de las palomas. La ruina definitiva del oráculo llegó en 391 cuando el roble sagrado fue cortado debido al edicto de Teodosio I que prohibía los cultos paganos. Y para acabar el video, muchos de los hallazgos de Dodona se encuentran expuestos en el Museo Arqueológico Nacional en Atenas, que incluye no solo algunas preguntas para el oráculo, sino también placas dedicatorias a los dioses, así como espadas, hachas, ofrendas y diversos grabados en bronce. Si les interesa el tema de los oráculos y del inframundo en la Grecia antigua, tenemos una serie del río Aqueronte, donde mostramos cómo luce el río en el mundo real, cómo era el oráculo de la muerte y cómo era la ciudad más importante de esta región.